espero que ese video te encuentre muy bien. Hoy vamos a hablar de un librazo que se llama Flores para Algernon. Esa es una novela de ciencia de ficción, pero la ciencia en esa novela es solo una excusa para que el escritor desenvuelva toda su historia. No vamos a encontrar aquí robots, no sé, manipulación genética, naves espaciales, esas cosas. No, es una ciencia de ficción sutil. Les voy a explicar. Flores para Algernon es una novela que va a contar la historia de Charlie, un joven que tiene déficit cognitivo. Él en el grado de coeficiente de inteligencia solo suma al máximo 70. Entonces Charles es una de esas personas que no se encajan muy bien en la sociedad por tener ese nivel de dificultad mental. Una cosa muy importante. Ese libro, Flores para Algernon, fue escrito en la década de 50. En esa época, aún no teníamos ese concepto de políticamente correcto. Entonces, por todo el libro vas a ver que las personas, los médicos, todos se refieren a Charlie como una persona con retardo mental, que es un deficiente, es un demente. Pero eso es interesante porque nos damos cuenta cómo las cosas van evolucionando. Bueno, lo que pasa es que Charlie va a ser reclutado por un equipo de cientistas que está haciendo un estudio para mejoramiento de la capacidad cognitiva de las personas con retraso mental. Hasta ahora, ellos hicieron testes en ratones. Incluso el ratón principal de la novela se llama Algernon. Y ahora quieren dar un paso más largo y van a empezar a hacer testes con humanos. Pero ojo, son testes. Es todo un experimento. Charles será la primera persona a pasar por eso. ¿Y en qué consiste ese experimento? Bueno, van a hacer una cirugía en él y le van a sacar la mitad de su cerebro. Sí. En esa cirugía hay altos riesgos, obvio, pero Charlie está dispuesto a pagar el precio por esa cirugía, porque tiene un sueño de ser inteligente. Él piensa y cree que si se vuelve inteligente podrá hacer con que su madre sea buena con él, podrá hacer amigos, porque para ello ser acepto, hacer parte de la sociedad requiere inteligencia. Entonces Charlie acepta eso. Pero aquí hay un tema. En todo el libro se ve que Charlie ha aceptado participar de ese experimento, sabe cuáles son los riesgos que implica hacer todo eso, pero le dicen cuáles son esos riesgos. Pero Charlie es una persona con incapacidad de verdad mensurar esos riesgos.
Acuérdense, estamos hablando de una persona con una severa discapacidad cognitiva. Entonces, ya, yo te digo cuáles son los riesgos, pero tú puedes compreender de verdad cuáles son esos riesgos. Charlie lo podía. La historia va a ser contada de una forma bien interesante. Cuando él acepta hacer parte del experimento, a ser esa primera persona a pasar por ese tratamiento, los profesores, los doctores le indican que debe hacer un diario. Entonces, Charles, antes de la cirugía, empieza a escribir relatorios semanales, diarios, de las cosas que le pasaban. Y es bien interesante porque él escribe, el Charles sabe escribir y lee, pero no comprende muy bien lo que hace. Entonces ele vai escrever de sua forma, como entende, como ele pensa que son. Entonces su escrita es llena, llena, llena de equívocos gramaticales. A veces no, una frase no hace sentido, no tiene concordancia, pero de ninguna forma eso dificulta que el lector entienda lo que dice Charles. No, de ninguna forma. Y es importante eso porque te pasa verdad en la historia. Entonces, los primeros relatorios de Charles son llenos de equívocos gramaticales. Y él va escribiendo ahí las cosas que se pasan durante su día y su trabajo, porque él trabaja en una panadería. Y él va a escribir hasta el último momento del libro. Esos relatorios son importantes porque desde el momento uno, cuando él comienza a escribir antes de la cirugía, cuando hace la cirugía y la cirugía empieza a hacer efecto, es notorio cómo su escrita va cambiando. Charlie va a pasar de un coeficiente de inteligencia de 70 y va a 200. Él va a salir del como él mismo se define, el imbécil, y va a llegar al extremo de inteligencia de componer un concierto para piano. Él va a escribir artículos científicos. Al final, Charlie está más inteligente que los médicos, los cientistas que hicieron el experimento con él. Pero bueno, vamos a hablar ahora de Algernon. Algernon es una de las ratas que pasó por el experimento antes de Charlie. Cuando el Charlie visita el laboratorio del cientista por primera vez en la universidad, él hace disputas con Algernon. Y es interesante porque tienen que vencer obstáculos, laberintos, y Charlie va a perder todas las veces para Algernon. Sí, la rata le gana todas las veces. Y Charlie es tan inocente que para él no hace mucha diferencia. Él pensaba, sería hermoso que yo gane del Algernon, pero él no tiene la capacidad de mensurar de que es un ser humano que está perdiendo en un juego para una rata. Entonces, aunque él sepa que es distinto, que no es tan inteligente como las otras personas, él no tiene la visión de ver cuán distinto es. Él va a seguir yendo al laboratorio, a hacer los testes y todo. Y después de la cirugía, claro, él empieza a ganar de Algernon. Y es interesante porque él crea un vínculo muy fuerte con Algernon.
¿Por qué? Porque Algernon es el espejo de Charlie. Charlie mira a Algernon y Algernon es Charlie. No porque está volviéndose loco, no, es porque los dos pasaron por lo mismo. Los dos han pasado por la misma cirugía, por los mismos testes y se han quedado inteligentes. Porque es una ratona, es un ratón extremadamente inteligente para un ratón, claro, pero puede resolver ahí sus laberintos, sus cosas, salir y entrar. Entonces se crea ese vínculo entre los dos porque Charlie va a ver a Algernon cómo fue desde la cirugía, que mejoró, que fue quedando inteligente. Y Charlie igual. Pero ahí llega un punto que, acuérdense, yo les dije, era un experimento. Entonces va a llegar un punto de la historia que Algernon empieza a decaer. Primero se va a quedar irritadizo, enojado, va a atacar a unas personas, hasta va a llegar a un punto de morder y atacar a Charlie. Y después de eso empieza a decaer su inteligencia. Se va decayendo, hasta llegar a un punto que ya no puede hacer nada de lo que hacía antes. Y es interesante porque como Charlie se ve en Algernon, ¿te acuerdas? Es como si fuera un espejo de él. Cuando él mira que Algernon está pasando por eso, él sabe que él mismo va a pasar con él. Él sabe que va a llegar un punto que va a empezar a decaer. Y toda aquella inteligencia, porque ahora habla latín, habla griego, sabe italiano y es así, inteligentísimo para matemáticas, para todo. Todo eso va a perder. Y él sabe que eso va a pasar porque es lo que está pasando con Algernon. Pero la historia es mucho más que la historia del chico que pasó por un experimento científico y se volvió inteligente. No. Eso es la cámara superficial de la historia. Lo que te pega profundamente en todo eso es que Charlie, cuando no tenía conciencia de las cosas que pasaban con él, cuando empieza a volverse inteligente, a ser inteligente, y se da cuenta de que las cosas que las personas decían a su alrededor, porque antes hacían chistes de él, pero él creía que la gente se reía porque él era muy chistoso, él era muy gracioso, entonces la gente no reía de él, reía para él. Pero ahora no, pero ahora Charlie se da cuenta que él era el payaso de las personas. La gente se reía de él. Hay un momento en que él está ahí trabajando en esa panadería como siempre, pero empieza a trabajar mucho mejor y hacer muchas más cosas que hacía antes y hacer las cosas mucho, pero así mucho mejor de lo que la gente que estaba ahí hacía. Entonces la gente lo va a mirar como, ¿cómo es eso? Ayer no podía ni siquiera doblar la masa del pan. Hoy quieres enseñar como economía, quieres enseñar la contabilidad de la panadería.
Entonces sus compañeros de trabajo ya no quieren estar cerca de Charlie porque lo ven como una amenaza. Entonces ahí empieza una pelea porque mientras Charlie era el imbécil, era el payaso, era aquele que se podía divertir a sus custas, estaba todo bien. Pero ahora no. Ahora que Charlie tiene conciencia, ahora que Charlie es inteligente, ya no queremos. ¿Cómo así? Aquel tipo que era un nada en la visión de esas personas que trabajaban ahí, ahora quiere ser más inteligente que yo. Entonces, Charlie va a ser demitido y, y empieza a perder todas las relaciones que tenía antes. Y aquel chico que quería ser inteligente para tener amigos, para tener el cariño, el amor de su familia, va a estar más solo que jamás ha estado en su vida. Algunos personajes son muy interesantes. Una es la madre de Charlie. Cuando él empieza, después de su cirugía, empieza a tener sueños con su pasado, empieza a recordar las cosas porque antes no recordaba nada. Y uno de sus recuerdos, uno no, y varios de sus recuerdos son con su madre. Charlie era el primer hijo de una joven pareja, pero cuando la madre se da cuenta que su hijo tenía ese problema, tenía esa dificultad, no podía aceptar. Ela não aceptava que su hijo era distinto de las otras crianças de su alrededor y sufría mucho con eso. Intentaba hacer con que Charlie de todas las formas pudiera ser inteligente, el genio que ella quería que él fuera, porque ela no podía salir a la calle con un niño así. Entonces es bien triste. Ella por muchos años va a intentar tener otro hijo y va a llegar un punto que va a tener una niña, pero tenía mucho miedo que esa niña fuera como Charlie. Pero cuando se da cuenta que la niña tenía todas sus capacidades mentales como la mayoría de la gente, él empieza a alejarse aún más de Charlie. Ya no quiere a Charlie cerca de ella. Charlie es su vergüenza, Charlie es su miedo. Llega a un punto que empieza a tener miedo que Charlie pueda acosar sexualmente de su hermana y va a mandarlo, va a enviarlo para una clínica de rehabilitación, una de esas casas de acogida para personas con discapacidades mentales. Essa é uma história que em vários momentos vamos a ter a presença de Deus. É interessante porque Charlie vai começar a história com 33 anos e é uma primavera. ¿Te hace recuerdo algo? Sí, es la edad y la época de la resurrección de Cristo. Entonces, hay una simbología por trás de eso. Es la edad del florecimiento, del renacimiento de Charlie. Tiene unas simbologías bíblicas y va a tener una complejidad de cuestionamiento que es el Neumur, el profesor que es el cientista responsable por todo ese experimento, va a ser Dios. ¿Cómo así? Él está creando
Él se siente como si él tuviera dado la vida a Charlie. Él está manipulando la vida, él está creando una persona, él está creando el super hombre, el super hombre de Nietzsche. Entonces es interesante porque Charlie empieza con su creencia en Dios. Cuando antes de la cirugía, él tiene esa creencia que Dios existe y él habla de Dios, pero cuando haces la cirugía y va evoluindo, él deja de pensar y de hablar de Dios. Ya no le es más necesario. Hay una parte cuando él va a hacer la cirugía, cuando está ahí en el hospital, una de las enfermeras le va a decir el siguiente: ellos no tienen el derecho de dejarte inteligente, porque si Dios quisiera que tú fueras inteligente, Charlie, te habría hecho nacer inteligente. Y jamás te esqueças de Adán y de Eva y del pecado, porque ellos han comido del árbol del conocimiento. Ellos comieron la manzana y entonces tuvieron la queda. Hay otra parte cuando Charlie ya está bien inteligente y todo, cuando tiene su pelea en su trabajo, que una de las señoras que trabaja ahí le va a decir el siguiente: no sé qué te ha pasado, Charlie, pero has cambiado. Usted acostumbraba a ser un hombre bueno, confiable, tal vez no muy inteligente, pero honesto. ¿Y quién va a saber lo que hiciste tú para quedarse tan inteligente así? Y Charlie le pregunta: ¿pero qué hay de malo en una persona que quiere ser inteligente, que quiere adquirir conocimiento? Y ella le va a contestar: si tú lees su Biblia, Charlie, sabría que el hombre no debe saber más de lo que fue dado por Dios. Para empezar, la charla, el fruto de aquel árbol era prohibido al hombre. Charlie, si usted hizo algo que no debería, sabe, esas cosas con diablo o algo así, tal vez no seas tarde de más para salir de eso. Tal vez tú puedas volver a ser el buen hombre que eras antes, el simple hombre que acostumbraba ser. Además de ese cuestionamiento ético, hasta dónde la ciencia puede irse y intervenir en las personas, hay también el cuestionamiento de cómo nosotros nos portamos delante de personas que son distintas. Porque mira, Charlie al principio tenía un coeficiente de inteligencia de 70 y era tratado como un imbécil. De aquí fue para 200. Y cuando llegó aquí, Charlie no era más tratado como imbécil, pero aún así la sociedad no lo aceptaba. ¿Por qué? Porque él no era mediano, él no estaba aquí donde todos nosotros prácticamente estamos. Él ha estado en los dos extremos y la sociedad no sabe cómo portarse delante de eso. Entonces, Charlie se sentía solo y no entendía muy bien, pero sentía que aquí no era acepto. Pero cuando llegó acá, tampoco era. Cuando llegó acá, ha perdido sus amigos, no podía, iba a la universidad y no tenía ganas de hablar con la gente ahí, porque para ellos la gente ahí ya era muy mediana. Ellos estaban mucho acima de eso. Los propios doctores empiezan a mirar Charlie
un poco raro porque está mucho más inteligente que ellos. Entonces, viene un cuestionamiento. ¿Cómo nosotros, como sociedad, nos portamos delante de las distintas clases de personas que existen? Y claro, para personas como Charlie, que eran un principio, que tienen severa discapacidad cognitiva, a sociedade é muito cruda. E Charlie se vai dar conta de isso depois, quando começa a entender o que a gente lhe dizia, porque se reía, é muito crudo, porque aí vamos a ver como a la gente le gusta ter um payaso que reír, alguém para poner aqui, reírse de ele, dizer quanto esse ser não é inteligente, como essa pessoa é inferior e eu sou mais elevado. Então, a história também nos vai fazer esse questionamento. Como eu manejo el trato, cuál es el trato que tengo con personas que son distintas a mí. Bueno, ¿y por qué se llama Flores para Algernon? Algernon va a empezar a decaer y va a morir. Cuando él muere, Charlie sabe que él mismo le va a pasar. Todos los días lleva flores al túmulo de Algernon. Y es interesante porque está tan inteligente que él logra encontrar el cálculo matemático de cuánto tiempo más o menos va a durar su inteligencia. Entonces él descubre que cuanto más rápido alguien que pasa por ese experimento se queda inteligente, más rápido también va a ser su decaída. Entonces ahí viene una parte bien triste porque él intenta aferrarse de cualquier forma a ese conocimiento que ahora él lo tiene. Él no quiere olvidarse otra vez de su historia, él quiere seguir sabiendo leer, agarrar un libro, leer y comprender lo que dice ahí. Pero sabe que va a empezar a perderse otra vez en su ignorancia. Charlie no muere en la historia, pero cuando empieza a pasar con él todo lo que pasó con Algernon. Entonces sabemos que sí, hubieran seguido escribiendo sus diarios, pero vamos a mirar y acompañar cómo va decayendo. Es un libro circular. Empieza con Charlie, con alta discapacidad, va a llegar al punto que él atinge ahí la máxima inteligencia, pero al final él va regresando al mismo punto de antes y la historia se acaba ahí. No vamos a ver el final, su muerte, pero en sus últimos relatorios diarios, él ya escribe como escribía antes, ya no sabe más escribir y él tiene apenas una idea de lo que le pasó, no puede más comprender todo lo que le pasó, se saca un libro para leer, ya no lo comprende, pero tiene una lembranza, un recuerdo en él de que en algún momento de su vida ha podido comprender eso y va a terminar con ello deseando ser inteligente. Volvemos al principio. Charles nos muestra que la inteligencia en sí no es el que te va a definir. Él va a alcanzar todo el intelecto que deseaba, pero no va a llegar a tener inteligencia emocional. Charles es una persona triste. Charles es una persona que cuando no entendía las cosas era feliz. Cuando pasa a entender el mundo que está a su alrededor, se queda triste, porque empieza a ver el mundo como él es, crudo, difícil,
porque así es la vida, dura y difícil. Flores para Algernon foi um livro premiado, ganhou vários prêmios e é digno de isso. Vas a leerlo así, muy rápidamente. La escrita del Daniel Keyes es fluida, no te va a parar y pensar, Dios mío, no se acaba nunca, no, es bien rápida, es un libro corto y es uno de esos libros que cada vez que leas vas a sacar algo de ahí. Así que les indico hoy que lean Flores para Algernon. Para mí esa es una novela que todos deberíamos leerla una vez en la vida. Bueno, si te has quedado hasta aquí conmigo, te lo agradezco y te espero en la próxima. Chao.